Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Hola, profesor. Primero, buenas noches. Buenas noches, chicos. hola Roberto. La cámara, chicas y chicos. Está oscuro, Roberto. ¿Cómo, perdón? Te da la luz en la espalda, digo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, ahí vamos peleándola todos los días. Esquivándole al virus. Esquivándolo al bicho sinvergüenza. Sí, a mí me agarró descuidado. ¿Qué tal estás vos? Bien, muy bien, por suerte ya me han dado la alta. Como tenía puesta la vacuna, ha sido muy leve los efectos, digamos, Claro. del coronavirus. Pero bueno, siempre es una enfermedad. De una u otra manera te golpea un poco. Pero bueno, estamos acá, vivitos todavía. Claro. Eso es lo importante. Bueno, así es. Así es. Yo justo le pasé un mensaje a José Luis Lechesi que me iba a demorar un poco, pero parece que ni lo vio. Así que pensé que me iba a llegar a las 9 menos cuarto, pero he podido llegar antes para dar la clase. Chicos, ¿por qué están todos con la cámara apagada? Nos pone ausente a todos. Un segundo, profe. Los quiero, aunque estén despeinados, mal trazados, lo mismo tiene que aparecer. Hola. No es de belleza, no es concurso de belleza, es parte de los ingenieros y las ingenieras somos así medio mal trazaditos nomás. No es de la Facultad de Arquitectura. Y ya nos conocemos, así que ¿qué nos vamos a andar presumiendo aparte? ¿Ah? Y el único que los ve a ustedes soy yo, así que no se hagan problema. No, están todos ahí a la vista. Bueno, a ver cuántos están. 36, ¿no? Faltan un montón. Un montón. Este año voy un poco más apurado que otros años respecto del calendario, previendo que puede llegar a ser un año complicado. Entonces, tal vez alguna clase como la de los LED y un resumen que le he hecho de la parte de los sistemas de iluminación, ¿no? A veces son dos clases. He tratado de ir más rápido, previendo de que por ahí las cosas se compliquen y pierdamos algunas cuantas clases. Por ejemplo, a veces nos tocan mesas de exámenes y bueno, ahí estamos medio en broma. Y supongo yo, ojalá que sea de que a partir del segundo semestre podamos tener algunas, aunque sea algunas clases presenciales. Pasa que como justo esta materia es una vez a la semana, es más complicado. Algunas que son 2 veces, entonces una por ahí podría ser. Así que vamos a ir rapidito en esta parte de luminotecnia para tener más tiempo, para que por si llega a ser virtual la parte de los prácticos cuando lleguemos a las instalaciones eléctricas propiamente dichas, tengamos más tiempo para justamente poder atenderle las consultas. Hola José Luis, ¿cómo estás? Está muteado, José. Bueno, ya estamos más de 40, entonces Listo, Daniel. empecemos nomás la clase para que sea mejor. José, autorizame a compartir la pantalla. Dale. ¿Listo? No, No puedes compartir pantalla. compartir.
Ahora sí. ¿Ven en la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, ingeniero. Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ya hemos ido progresando con el tema de las lámparas, las luminarias. Finalmente hemos visto los sistemas. Entonces ahora ya nos quedan, ya podemos entrar, ya tienen los conocimientos básicos para poder entrar a ver cuáles son los métodos para el cálculo de iluminación de alumbrado del interior. En realidad, los métodos son solo dos, los más conocidos, los más usados. Uno es el método de los lúmenes y otro es el método de punto por punto o de cavidades zonales. El método de las cavidades zonales o punto por punto es un método, estrictamente hablando, mucho más científico y mucho más preciso que el método de los lúmenes, que es el que vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Porque analiza justamente cómo se distribuyen las cavidades zonales dentro de cada ambiente y hace un estudio pormenorizado de cómo llega la luz a cada uno de esos lugares. Nosotros vamos a ser menos estrictos y vamos a ir por el método de los lúmenes, porque verdaderamente luminotecnia es toda una especialidad y no es el que va mucho más allá de un par de horas de la materia. Realmente hay ya especialistas y es todo un desafío, ¿no es cierto?, poder hacer un cálculo de iluminación de interiores como realmente ameritan en algunas ocasiones. Por eso la idea de la cátedra es solamente darle los conocimientos básicos para que ustedes puedan calcular mínimamente, sin llegar a ser especialistas, pero sí tener los elementos básicos para poder hacer un cálculo siguiendo este método. ¿Qué nos plantea este método? Y bueno, la finalidad es calcular un valor medio de servicio de la luminancia de un local iluminado con alumbrado general. Ahí yo estoy ya poniendo una pauta muy importante que dice con alumbrado general. O sea, si yo quiero calcular una iluminación en la cual combine alumbrado general con alguna iluminación pormenorizada o focalizada hacia algún punto, ya el método de los lúmenes no me es suficiente, no me sirve. Pero el 90% de los lugares, de las cosas que nosotros iluminamos, está hecho con alumbrado general. Y toda aquella iluminación que yo focalice va a ir a favorecer la cantidad de luz que me llega al plano de trabajo. Entonces, en realidad, todo esto lo que hace es aumentar la posibilidad de que salga bien el cálculo. Pero si ustedes quieren hacer un alumbrado que no es general, sino focalizado, o de otros, digamos, siguiendo manera distinta o buscando efectos distintos, lamentablemente el método de los lúmenes no le va a servir. La ventaja es que es muy práctico y fácil de usar y se usa, como ya les dije antes, cuando la precisión no es, necesito iluminar locales en las cuales son de uso común. O sea, esto no me serviría para calcular la iluminación en un quirófano o en un lugar donde yo necesite una luz muy destacada en algún punto. Pero, como les digo, la mayor parte de los locales que nosotros iluminamos no hacen falta ese grado de precisión. ¿Cómo es, digamos, el proceso a seguir para el método de los lúmenes? Siguiendo un diagrama de bloques, digamos, yo tengo una entrada de datos en la cual voy a suponer algunos datos. El calculista tiene que saber de qué dato va a disponer. De esa manera calcula el número de luminarias, determina el emplazamiento de la luminaria y considera si el flujo total, que ya vamos a ver qué es el flujo total, es el correspondiente al que yo he supuesto acá en la entrada. Si no es el correspondiente, entonces me quedan dos caminos: aumentar
aumentar la potencia o cambiar el tipo de lámpara. Ahora, si esto es de acuerdo a lo que yo he supuesto al principio, listo, ya está terminado el método. Muchas veces no se da esto y yo tengo que volver para atrás y cambiar el número de lámparas. Pero usando esta metodología, si yo pongo esto al revés, van a ver de que el método de lúmenes se resuelve fácilmente. ¿Cuáles son los datos de entrada que yo necesito para poder comenzar con el método de lúmenes? Primero, una cuestión física y mínima a saber, que es las dimensiones del local. Yo tengo que saber si es un aula de una escuela y tiene 5x7, si es un estudio de arquitectura que tiene 3x3, o sea lo que sea. Yo tengo que saber el tamaño del local a iluminar. Luego, tengo que saber el color del techo, de las paredes y el piso. Ustedes recuerdan que hemos hablado que esto, el color del ambiente, como donde está conformado el espacio que quiero iluminar, es fundamental. Otro dato a saber es el periodo de mantenimiento. ¿Cómo va a ser el mantenimiento? ¿Y eso cómo lo sé? Bueno, dependiendo para cuál va a ser el uso del local. Si es una vivienda, si es una fábrica, si es una escuela o si es un banco. Justamente eso me dice a mí cuáles son las actividades que se van a realizar. Yo tengo que saber si ese espacio que yo estoy para iluminar va a ser un banco, o va a ser una escuela, o va a ser, no sé, cualquier otra cosa. Y por último, tengo que saber qué tipo de luminaria voy a usar. Quiere decir que en estos datos de entrada hay algunos datos que ya los tengo, que son fijos, como las dimensiones y los colores, y otros datos que voy a suponer, voy a decir de que tal cosa va a suceder. Yo supongo que va a ser el periodo de mantenimiento de tal o cual, suponiendo cuál es el uso que va a tener ahí. Y también ya estoy eligiendo un tipo de luminaria. ¿Eso qué quiere decir? Que quien va a usar el método del lumen tiene que tener conocimiento de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Supongamos que este sea el local a iluminar. Las dimensiones del local y la altura del plano de trabajo, o sea, desde el piso hasta mi plano de trabajo, es la que yo le voy a denominar plano de trabajo. Y normalmente está entre 0,85, entre 0,80 y 1 metro, depende de qué va a ser. Supongamos que esto sea un aula, la altura de mi plano de trabajo, ¿cuál sería? Les pregunto. El pupitre. Exactamente, muy bien. Es mi pupitre, ¿por qué? Porque ahí es donde ustedes están escribiendo, donde ustedes están viendo y donde están desarrollando su tarea. Si fuera otra cosa, digamos, no sé, un restaurante, probablemente la altura del plano de trabajo es la mesada de la cocina o la mesada de donde se lavan los platos, no sé. Cada actividad tiene su altura normal. Entonces ese dato es muy importante porque me va a definir a mí las dimensiones con las que yo estoy trabajando. ¿Cómo es entonces el proceso del cálculo? Yo tengo que determinar primero el nivel de iluminancia media. ¿Y esto cómo lo determino? En base a saber cuál es la actividad que se va a desarrollar en ese local. ¿Y de dónde la saco? De tablas. Ya hay tablas muy específicas que dice: para escuela se necesita 500 lúmenes, para aula de escuela. Para oficina se necesitan 800 lúmenes, para un cine se necesita 100 lúmenes, para un hospital se necesita tanto y así. Entonces eso está tabulado, no hay que inventar nada, ya está todo inventado y diseñado. Entonces yo sabiendo el uso, el nivel de iluminancia media, E, el valor de E. Luego, tengo que escoger el tipo de la lámpara más adecuada de acuerdo al tipo de actividad que se va a realizar. ¿Qué quiere decir eso? Antes yo tenía distintos tipos de lámparas. Cuando digo antes me refiero cuando no existía el LED. Entonces yo podía elegir una lámpara incandescente para un living, ¿no es cierto?
o una lámpara fluorescente para una oficina. Como el método de cálculo, nosotros vamos a seguir haciendo esta suposición, y como el LED en realidad lo que está haciendo es reemplazar a estos tipos de lámparas, vamos a suponer, solo para efectos de suposición de armado del cálculo, que vamos a usar lámparas fluorescentes, que hasta hace poquito se usaban, y que el LED lo que ha hecho es reemplazar el interior de la lámpara fluorescente, pero la forma, el formato es exactamente igual. Luego tenemos que escoger el sistema de alumbrado, que supuestamente es el que mejor se adapta a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo que elegir el sistema, va a ser directo, indirecto, semidirecto, etcétera, ¿no es cierto? Y a partir de ahí puedo elegir cuál es la luminaria que le va a corresponder a ese sistema. Ya vamos a ver un poquito más adelante, ahora nomás, a qué me estoy refiriendo con esto. Y por último, tengo que diseñar la distribución de esas luminarias según un sistema de iluminación que yo puedo escoger. O sea, yo puedo, una vez que yo determino que para iluminar un ambiente me hace falta poner 9 artefactos, no es lo mismo ponerlo todo amontonado en el medio, ponerlo siguiendo un círculo en el medio del ambiente, o poniéndolo en el perímetro del ambiente a las 9 artefactos, o distribuirlo más racionalmente, como vamos a ver ahora en el ejemplo. O sea, esto son las cosas que yo tengo que determinar al principio nomás del método del lumen. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí, profesor. ¿Están todos muteados? No, me parece Sí, que no profesor. entiende nada. Bueno, sigamos entonces. Doy por supuesto que quien calla otorga, y está todo claro y entendido. ¿Cuál es las dimensiones de mi local? ¿Con qué trabajo yo? Tengo el ancho, el alto y la altura. Recuerden de que cuando estamos viendo la cantidad de luz que llegaba a un lugar, dependía fundamentalmente de la distancia. Entonces yo tengo que saber exactamente mi plano de trabajo, y tengo que saber a dónde están colocadas mis luminarias. O sea, si yo pongo lámparas fluorescentes pegadas acá en el techo, como son por ejemplo en nuestras aulas de la facultad, pues esta distancia de prima, ¿cuánto va a ser? A ver, díganme. No tienen, están con el techo. ¿Cuánto? Que no están pegadas al techo los focos. D La sería el valor de D. Esta distancia de, si esto está pegado al techo, es 0. 0. Claro. Entonces en ese caso, H, que es la distancia entre la luminaria y el plano de trabajo, va a ser igual a D, porque esto es 0. Ahora, ¿alguna vez alguno ha ido a un bar que tenga billares? ¿Alguien ha ido o nunca nadie ha ido? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, si no han visto en las películas, porque ya veo que ustedes no leen libros, no van a ver los billares, no hacen nada de su vida, están sentados atrás de la computadora y el teléfono no va. Bueno, si van alguna vez a un bar donde haya mesas de billar, van a ver que el plano de la luminaria está muy cerca de la mesa. ¿Por qué? Justamente para no encandilar y para que toda la luz vaya sobre la mesa de billar. Entonces en ese caso, este D va a ser grande. Yo voy a tener justamente esta lámpara acá abajo, Hola. muy cerca de mi plano de trabajo, que ahí no va a ser trabajo, sino plano de diversión, que va a ser la altura de la mesa de billar ¿Escuchás? o de billar. Bueno, entonces depende justamente Espera, el dame un uso que segundito. va a tener la iluminación de lo que se va a hacer en ese lugar. Entonces, resumiendo, H es la altura del plano, entre el plano de trabajo y las luminarias, que es lo que nos interesa a nosotros, porque ¿Cámara? yo tengo que saber cuánta luz va a emitir esta luminaria sobre mi plano de trabajo. ¿Estás viendo? Ah, no, sí, no estás Si viendo. yo quisiera Perdón. iluminar
No, una cancha no de estoy bocha, viendo, estoy ¿a con dónde? mesolítico. ¿Cuánto sería? ¿O Ah, cuál bueno, sería te mi dejo plano con... de trabajo? Mira, tranquilo, tuyo entonces. El No. piso. ¿Estás en Nadie casa, jamás ha Sí. visto una cancha de bocha. El piso. El piso. Le doy Profe, ejemplos ¿qué? viejos, pero digamos Escucha, que profe. en vez de sea eso, que Profe, quieren... ¿qué no está escuchando? No te estoy escucha? escuchando, disculpa. Sería el piso. El piso. Exactamente, va a ser el piso, porque yo tengo que iluminar el piso que es donde Bombón. van las bochitas en la arena de la cancha. ¿Mm? Entonces, el plano de trabajo que va a ser 0,85. Va a No, ser ya el no piso, quiero nada. va a ser H prima menos D, va a dar mi plano de trabajo que va a estar en el piso. Por eso depende fundamentalmente qué Está quiero sensible. iluminar yo. Profe, Bueno, entonces En tengo una- H, la altura del plano. ¿me Sí, te escucha, escucho. profe? Ah, en una cancha de fútbol también sería el piso, el plan de trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que una cancha de fútbol es tan larga la distancia entre la luminaria y el plano que estoy iluminando que ya casi no se, digamos, se Puteta considera loca. el piso, obviamente. No es que es la mitad de la altura de la cintura del jugador. De todos modos, iluminar una cancha de fútbol es toda una historia, porque a ver por qué. Díganme ustedes. Y no le tienen que encandilar los ojos a los jugadores. No tiene que haber sombra. ¿Qué clase Exacto. tenés ahora? Esa, ¿Qué material? hayan dicho dos cosas muy verdaderas. Una, que no se tienen que encandilar los jugadores. ¿Mm? Y la Hola. segunda, Hola. que no debe haber sombras. Antes, ¿Escuchas? ¿Qué clase cuando estás las ahora? canchas de fútbol Instalaciones eran solo para eléctricas jugar de a la acústica. pelota, no había problema. Pero desde que se Ah, ya. empezó ¿Quieren entrar? a filmar los partidos, se cambió Compartir mi totalmente pantalla, yo la entro cada tanto, circunstancia, porque si Bueno, no la pelota Ya no se termina la veía clase, cuando ya en la estaban filmando próxima todo. te comparto pantalla. Entonces, la condición Ah, bueno, más tranqui. importante es que justamente querés, no si no, haya bueno. sombra en ningún lado. Y para que eso suceda, ¿cómo tiene que ser mi iluminación? Si no, vaya la mierdota. En las 4 esquinas. Y fíjense cómo son los grandes estadios, no tienen columnas de iluminación. Hablemos de River, de San Lorenzo, de estadios nuevos, digamos, de la Bombonera, lo que sea. Tienen casi perimetral toda la luz arriba. Están lo más posiblemente distribuidas a lo largo del perímetro de la cancha para que las luces que vienen de un lado se eliminen o se crucen con la que viene del frente y se eliminen las sombras. Bueno, no va a ser el caso de este, y les cuento que iluminar una cancha de fútbol es un estudio muy importante y no es nada sencillo hacerlo bien. Entonces, ¿yo qué tengo que saber para iluminar lo que yo quiero en mi ambiente? La altura del plano de trabajo, la altura de la luminaria y la altura total. ¿Cuáles son algunas recomendaciones para el cual el método del cálculo anda bien? La altura dice que de locales con iluminación directa, semidirecta y difusa, que son la mayoría de lo que nosotros vamos a ver, nuestra H tiene que ser 2/3 de H' menos la altura del plano de trabajo. Es el mínimo. Y el óptimo es 4/5 de H' menos el plano de trabajo. Ahora, en locales con iluminación indirecta, veamos este caso que es más sencillo, tenemos que H va a ser aproximadamente 3/4 de H' menos el plano de trabajo. Esas son recomendaciones generales. Veamos entonces qué nos dice el método del lumen. Profe, profesor, ¿me escucha? Y alguien me estaba preguntando. Sí, yo, Sí, ¿cuáles Rubén. serían los locales con iluminación indirecta? ¿Cuál sería qué, disculpa? ¿Cuáles serían los locales con iluminación indirecta? Que vos sabés que te escucho entrecortado. ¿Cuál sería nuestro qué? Hay un- Locales, iluminación Perdón. indirecta. Sí, ¿cuáles serían los locales con iluminación indirecta? Un ejemplo podría bueno, ser el de la sí, sí caja te escucho. popular, ingeniero. Sí, te escucho. Ahora te escucho bien.
Los locales con iluminación indirecta, ya les conté yo, son muy pocos en realidad, a pesar de que es muy linda y muy buena la sensación de iluminación indirecta, pues justamente una de las cosas que tiene es eliminar casi toda la sombra. ¿Y por qué es así? Porque todo el cielo raso se ilumina con las luces hacia arriba para que la luz refleje en el cielo raso y baje en forma de iluminación cenital, o sea, como si fuera el cielo. Entonces eso da una sensación de mucha calidez y queda muy lindo, pero tiene varias cosas en contra. Primero, que hace falta muchísima más potencia de luz para que pegue en el techo y baje ese baño de luz. Segundo, hay una cosa muy importante que es el mantenimiento, porque imagínense ustedes que, sobre todo en Tucumán, que tenemos muy mala nuestra atmósfera, mucho smog y mucha tierra normalmente, toda la tierra esa se deposita en las lámparas. ¿Y la lámpara en dónde? En la parte de arriba de la lámpara, y justamente por ahí es por donde va a pasar mi flujo luminoso mayormente. Entonces el sistema de iluminación indirecto es lindo, pero no se usa más que en determinadas circunstancias. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero, ya entendí. Sí. Bueno, vamos entonces al cálculo propiamente dicho ya. Ya hemos visto todos los supuestos que tenemos. Ahí se le acaba el tiempo. Una cosa... Ingeniero. bueno, entonces cortemos acá antes de empezar y nos juntamos en unos minutos. Bien. Tamara, Sí. ¿por qué está cruel el amor? ¿viste? Que no me quieres olvidar. ¿Qué le pasa, sargento? ¿Qué pasó? Argento está boludo. Déjate sorda. No canto nunca más para usted. Pero puede cantar bajito, no alto, así. No, es que gritando. no. ¡Ay! No tiene emoción, Argento. ¿Qué película? Mandar saludo a tu padre. Manda un saludo. Saludos, te mandan saludos. Todos mandan saludos. Y perdí la página. Bien. De mierda. Sí. No grites ahorita. Este viejo, no sé si es banquero, arqueólogo. John. Johnny Depp. No hay idea. Hola, amiga. ¿Qué onda? ¿Todo ¿Están bien? entendiendo, chicos? A ver, Maite, Decime. Sabrina, Sí, profe.
profe. Ahí está la maestra, prendió la apareció. Yo creía que estaba el dibujito nomás. Bueno. ¿Van entendiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Profe. Vean bien en los apuntes porque el método del lumen es una pregunta bastante recurrente en los parciales y los finales. Yo les digo, explíqueme el método del lumen, me tienen que explicar tal cual yo le estoy diciendo y está en los apuntes. Es muy sencillo, pero hay que saberlo y hay que estudiarlo. Como van a hacer un práctico justamente de eso, espero que lo aprendan bien. Y cuando yo les pida que me lo expliquen, no me pongan 2 renglones, me tienen que explicar absolutamente todo lo que yo les voy diciendo. Por eso que les pregunto cada ratito si van entendiendo, pero como ustedes no contestan, ustedes no saben. ¿Están viendo la pantalla nueva? Sí, profe. ¿Sí? Maite, Profe. Sí. Sí se ve, profe. Bueno. Sí, sí se ve. Bien. Ah, ya se me ha ido. Bueno. Vamos acá. Empecemos entonces cómo es el método propiamente dicho. Para empezar, yo tengo que calcular lo que se llama el índice del local, que se llama K. Así se llama ese índice. Y que tiene que ver nada más que con la geometría del lugar. En el caso, nosotros usamos el método europeo del lumen, hay otros métodos, pero en realidad usamos este. Y en este método, yo que tengo, como ya les dije antes, el plano de la luminaria, lo que llamamos H, que es la diferencia de la altura total, menos el plano de trabajo y el plano de las luminarias. O sea, H es verdaderamente la distancia entre la luminaria y el plano de trabajo. Y luego, el ancho y el largo del local. O sea que tengo ancho, largo y H, que es lo que a mí me interesa. No me interesa la altura del piso al techo, me interesa la altura entre la luminaria y el plano de trabajo. ¿Estamos? Con esos datos, yo, de acuerdo a mi sistema de iluminación que he elegido, por eso acá el diseñador, el proyectista, tiene que ir tomando decisiones y elegirse. Entonces, en base a la experiencia que ya saben ustedes, ya tienen ustedes, yo puedo elegir directa, semidirecta, indirecta, ¿verdad? O bien iluminación indirecta y semidirecta. Normalmente nosotros vamos a usar entre directas e indirectas. Entonces, mi índice local K está dado por una fórmula empírica, no tiene una explicación matemática, es empírica, o sea, como dicen, tómalo o déjalo. Así es la fórmula y así la tienen que aprender porque así es el método. Ya alguien se pasó años probando la fórmula hasta que salió bien. Entonces el índice del local K es el largo por el ancho sobre H por el ancho más el largo. A más B. Ese K se llama índice del local. Ahora, si la iluminación es indirecta, tiene otra fórmula, que es 3 veces el ancho por el largo más dividido sobre 2 veces H más el plano de trabajo por A más B. Lo aprenden de memoria, esa es la fórmula, no hay discusión. Ahora, ¿por qué tengo que sacar este índice K? Porque yo lo voy a necesitar después para otra fórmula. Pero este índice K tiene que estar entre 1 y 10. ¿Por qué tiene ese rango? Porque si no está entre 1 y 10, el índice, mejor dicho, el método del lumen no sale bien. No sale bien la iluminación, porque si yo quiero iluminar una cosa que tiene que tener cierta proporción entre el largo, el ancho y el alto. O sea que si yo quiero iluminar un pasillo que tiene 2 metros por 50 metros de largo, esas dimensiones o esa proporción
no me va a dar seguramente entre 1 y 10. Eso quiere decir que el método Lumen no es el más adecuado para ese ambiente. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Lento para contestar, che, qué barbaridad. ¿Qué tengo que, otro dato que yo puedo tener o suponer? O sea, convengamos de que hay muchas veces que uno calcula algo o diseña algo que no está construido, entonces tiene que suponer cómo va a ser. Esa es justamente la expertise del diseñador. El conocimiento se da bajo la suposición de algo que verdaderamente va a ocurrir. Entonces, los coeficientes de reflexión normalmente ya se encuentran tabulados de acuerdo a los tipos de materiales, superficies y acabados. Ahora, si no sabemos cuáles son, podemos calcularlo de la siguiente tabla. Nosotros que vamos a tener techo, paredes y suelo. Y ahora, el color, ¿cómo puede ser? Blanco o muy claro, claro o medianamente claro. Igualmente en las paredes, claro, mediano u oscuro. Y también puedo suponer que el piso va a ser claro u oscuro, digamos. No hay muchas vueltas con el piso. Entonces, de acuerdo a qué tipo de superficie yo tenga, si blanco, claro, mediano, tengo un factor de reflexión que me lo da esta tabla, que también la van a tener ustedes. No hace falta que la sepan de memoria. Nada hay que saber de memoria. Uno tiene que tener la tabla o las cosas a mano o en la computadora. Entonces, de acuerdo a este supuesto, yo voy a saber cuál es el índice de reflexión del Profe. ambiente que yo quiero calcular. ¿Está entendido? Profe, Bien. profe, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Bueno. Te escucho. Tiene que ver con el acabado de la pintura, si es brillante o mate, cosas así. Tiene que ver, sí tiene que ver, pero más importa en realidad el color. Por supuesto que cuando sea brillante va a tener mejor reflexión que cuando es mate. Pero pero no es lo mismo tener una pared marrón oscura, brillante, ¿no es cierto? A tener una pared color, no sé, duraznito, por decir cualquier cosa, brillante. O sea, lo que importa en realidad para esto, al margen de la superficie que sí influye, pero lo que influye más es el color. No el color en sí, sino si es claro, medianamente claro o oscuro. Ahora, Profe, una pregunta. sí, Disculpe, le Te interrumpa. ¿Se puede decir que entonces es mejor o se optimiza la energía cuando son colores claros o blanco en todo caso? claro, exactamente, es así. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes van a iluminar o piensen cómo son las escuelas, las aulas, las oficinas, no son colores así oscuros o opacos. Al margen de la cuestión psicológica que ya hemos hablado la otra vez, hace falta que sean colores que reflejen bien la luz. Por eso las aulas de las escuelas normalmente son blancas o cremitas, un beigecito suave, que para darle un poco de tonalidad, pero siempre son claras. O sea, normalmente son claras. Bueno, entonces veamos. Gracias. Yo tengo que saber lo que se llama el factor de utilización. Para eso ustedes van a usar una tabla que el ingeniero López le va a repartir después cuando hagamos el práctico, que tiene la siguiente composición. Por un lado está el tipo de aparato de alumbrado, que en realidad me está dando a mí el sistema de iluminación, digamos directo, como un spot, tengo mi sistema. Por otro lado, yo ya he calculado mi índice del local, ¿se acuerdan? Con la fórmula de K. Entonces tengo acá varios números posibles del 1 al 10, ¿ven? Ahora, ¿cómo se calcula, en realidad, cómo se saca el factor de utilización? ETA se llama, factor de utilización.
Esta tabla parece complicada, pero no lo es tanto. Yo acá, en estas horizontales, he mezclado dos cosas. El factor de reflexión del techo y por otro lado el factor de reflexión de las paredes. Entonces el techo, ¿cómo podía ser? Claro, medianamente claro u oscuro. ¿Se acuerdan? Y las paredes también pueden ser claras, medianamente claras u oscuras. Para cada una entonces de las posibilidades, yo tengo otra vez tres posibilidades. O sea, para cada una de las, si yo tengo el techo claro, tengo tres posibilidades de paredes. Si tengo medianamente claro, las tres posibilidades de paredes, y lo mismo, si es oscuro, las tres posibilidades de paredes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O ya se han perdido? Sí, profe, sí. Sí, claro. Sí, profesor, sí. Vamos, ¿me van siguiendo? Bueno, entonces, supongamos que yo tengo entonces ya calculado mi índice local, que da 4. Pero yo ahora necesito saber cuál es mi factor de utilización. Ahora, yo sé el color del techo, supongamos que sea medianamente claro. Y veamos cuál es mi reflexión de las paredes, supongamos que sea más bien oscuro. Entonces, si yo entro por estas tres columnas, esta y esta, y sé el techo y sé la pared, entonces bajo directamente por esta columna, donde se intercepta esta columna con la horizontal del 4 que ya he calculado, me determina mi factor de utilización eta. ¿Quiere que lo diga de nuevo? No tengo problema, por el mismo precio. Profe, y entonces hay distintos tipos de tablas para distintos tipos de iluminaria. Claro, por eso el ingeniero López le va a dar varias hojitas, o le va a pasar el archivo, donde hay varias hojitas donde dan todas las posibilidades del tipo de aparato de alumbrado. Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo acá mi factor K, que lo he calculado, recuerden, anteriormente. Vamos de vuelta para atrás si quieren. Yo calculo en base el índice del local, en base a mis medidas. Yo ya tengo el factor K. También puedo saber, por suponer, los índices de reflexión del techo, la pared y el suelo. Con esas dos cosas, que ya sé, una calculado y otra la puedo suponer, vengo a esta tabla y calculo, o determino, mejor dicho, el factor de utilización, sabiendo, vuelvo a repetirlo, sabiendo cómo es el techo y sabiendo cómo es las paredes. Si yo tuviera un techo muy claro y una pared muy clara, ¿por cuál columna bajaría? Díganme ustedes. ¿La primera, la segunda, la tercera? Primera. La primera. Bien. Muy bien, exactamente. Yo entonces diría, vengo para acá para mi techo bien claro, vengo para acá para mi pared bien clara, y el factor entonces, ¿cuánto sería? 6, 1. 61. Exactamente. Ese sería mi factor. Esta. ¿Está entendido? Es más fácil, no puede ser. Bueno, pero así como parece Sí, fácil, profe, después. entiende. Sí, te entendí, profe. Bien, buenísimo. Hay otro factor que me pide la fórmula que yo tengo que determinar y tiene que ver con el mantenimiento o conservación. Y tiene que ver justamente de acuerdo a el grado de suciedad ambiental y la frecuencia de limpieza del local. Esto que decía el ingeniero López un rato en la Caja Popular, o en algunos bancos, han hecho iluminación sanitaria. Para eso me hace falta, para poder tener una buena iluminación, un alto factor de mantenimiento. Quiere decir que esto tiene que estar siempre limpio. Si estás siempre limpio, yo tengo un factor de mantenimiento 0,8. Si no es muy seguro el mantenimiento, es 0,6. Vean ustedes que 0,6 es casi un 60% del valor al que yo voy a multiplicar. Es un valor importante. Entonces,
¿Cómo es la fórmula finalmente para calcular el flujo total según el método del lumen? El flujo total sería la cantidad de luz que yo necesito para ese ambiente. Y es, ¿dónde? Digamos, en esta fórmula, ¿cuál es? E es E por S sobre eta por el factor de mantenimiento. ¿Dónde? Este es el flujo total, el flujo luminoso total. E es la iluminancia media deseada, que yo de dónde la saco. ¿Se acuerdan que la saco de las tablas que les dije al principio que dependían del uso que se le va a dar al local? Si el local era escuela, tenía 500 lux. Si era no sé, un salón de fiesta, va a tener otra cantidad. Si era un cine, va a tener otra cantidad, etc. Está tabulado eso. No hay que inventar nada ni hay que calcular nada. Eso de acuerdo depende del tipo de uso que se le va a dar al local. S, la superficie del plano de trabajo, el largo por el ancho. Eta es el factor de utilización que hemos calculado hace un rato, no es más que calculado, lo hemos determinado de la tabla. Y este factor de mantenimiento depende del tipo de limpieza del lugar. ¿Se acuerdan que hemos dicho 0,8 o 0,6? En base a todo esto, yo calculo el flujo luminoso total que yo necesito. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Quieren que lo veamos de vuelta? Yo te voy a mostrar mis dibujitos. Hola. Sí, se entiende. ¿Se entendió? Que ya te A ver. voy a mostrar mis Se murieron todos. Sí, profe, Sí, sí se se entiende. entendió. Sí, se entiende, profe. Sí, sí, Le está hago claro, una profe. pregunta. ¿Alguna pregunta de esta fórmula? Yo le quiero preguntar si eso se puede aplicar en cualquier, o tiene que haber un tamaño, por ejemplo, del lugar puede ser una habitación común o una habitación chica, o tienes un lugar muy grande como una fábrica, una cosa así. No importa si es grande o chico. Lo que sí importa son la proporción del local. No importa si tiene 3 por 5 o si tiene 10 por 50. Lo que sí importa es la proporción, que no tenga 50 por 1. O sea, yo puedo tener 50 metros cuadrados en 10 por 5 o puedo tener 50 metros cuadrados en 50 por 1. O sea, los dos son 50 metros cuadrados, pero no es lo mismo para el método del lumen, porque ahí te va a dar, cuando al principio nomás calculé el factor K, ahí te dice, de acuerdo a las dimensiones del local, que ese te va a dar un factor K que no está entre 1 y 10. Si no está entre 1 y 10, el método no se puede aplicar. ¿Está entendido eso? Sí, sí. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué me dice a mí el flujo total? Me dice la cantidad de luz total que va a venir desde el plano de las luminarias hacia mi plano de trabajo. Por eso no me está diciendo más que un valor. No me sirve, que yo con eso no puedo ir a un negocio y pedir que me den 5.000 lúmenes. Yo necesito saber cuántas lámparas voy a comprar para iluminar mi local. Entonces, ¿cómo determino en base a este flujo total Hola, sí, ¿qué el pasó? número de lámparas que yo necesito? Usando esta fórmula, donde dice que N, el número de Hola. luminarias Hola. de artefactos que yo voy a poner, va a depender del flujo total, que acabo de calcularlo, Ah, estás gracioso. dividido en N por el flujo de cada lámpara. N, que es el número de lámparas por luminaria. Número de tamaños. Ustedes han visto los tubos fluorescentes, vienen en luminarias, en artefactos, que tienen una determinada cantidad de tubos fluorescentes. A ver, díganme ustedes cuántos tubos normalmente tienen. 2. Bien. 2 o 3 es lo normal, digamos. Hay algunos artefactos que ya no se usan, que tenían 4. Antes en la facultad teníamos de ese tipo de artefactos y después de esos 4 andaban 2 nomás. Entonces, ¿qué han decidido? Pongamos todo, saquemos todo eso y pongamos todo de 2. Entonces, si yo sé cuánto es el flujo nominal que tiene Ay, me falta cada una lámpara, cosa. ¿por qué? Porque, ¿cómo lo sé? Porque un tubo fluorescente tiene 3.600 lúmenes por vatio, por decir una cosa.
Entonces, si yo he decidido que ahí voy a poner tubo fluorescente y he decidido usar una luminaria que tiene 2 tubos, entonces de esa manera, dividiendo el flujo total en este valor, voy a saber el número de artefactos o de luminarias que yo necesito tener en esa habitación para tener un flujo total como el que he calculado. ¿Entienden ese concepto? Cortaste la llamada. Es solamente aplicar sentido común. Nada de otro. ¿Qué? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Sí. Sigamos entonces. Pero de nada me sirve a mí saber que este número n, este número n que he calculado recién, si yo no sé cómo lo voy a distribuir en mi plano de luminaria o en el techo, para hacerlo más claro. Lo mejor es distribuirlo de una manera que sea, que se reparta en forma uniforme dentro del plano de las luminarias. ¿Y cómo se reparten en forma uniforme? Poniéndolo, supongamos que nos salió Bueno, no sé, me salta 9. un problema con el micrófono, pero es porque estoy en Discord también. Entonces, yo tengo que ver cómo Cuerpo voy a mal. distribuir esas 9 luminarias dentro de mi plano de trabajo para que sea lo más distribuido posible. Yo podría agarrar y poner las 9 acá en el medio, así, una sola tira. Pero imagínense que acá, el chico que se siente acá abajo, si fuera un aula, va a tener mucha luz, y el que se sienta acá va a tener mucha menos luz. Y lo mismo el que se sienta acá. Puerco. Igual si yo pusiera acá frente al pizarrón una tira de luces frente acá y otra acá atrás, para que no tengan sombra supuestamente, voy a tener mucha luz para los de la primera fila y menos luz para los que están sentados en el medio. Entonces, ¿yo qué tengo que lograr? Tengo que lograr determinar cuál es la distancia apropiada en el eje de las Y y en el eje de las X. ¿Y por qué depende entonces tanto la altura donde está mi luminaria? Porque yo, supongamos que tengamos este tipo de iluminación, que está bien focalizada. Yo tengo que este tipo de sistema o este sistema me da la luz como si fuera un cono. ¿Se ve? Acá cada uno de los 3 conitos. Entonces yo tengo que determinar cuánto es mi valor de E, o mejor dicho, cuánto es la separación entre las lámparas de este valor de E. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es el valor de E? O E sub X, para ponerlo volviendo para atrás. D sub X. Entonces yo acá que tengo, si he dicho que tengo 3 luminarias, voy a tener un D, 2 D, y si digo de que de la distancia de acá a la pared tiene que ser la mitad de esta distancia, entonces voy a tener un D, 2D y 2 medios más, voy a tener 3D. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Maite, ¿entendido? Sí, profesor. Bien. Disculpa por el único nombre que me acuerdo ahora. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo distribuyo entonces esto? Como les digo, si ya tengo yo esta distancia, o no la tengo, mejor dicho, pero sé que este largo total, tengo un E, acá tendría 2E, y acá tendría 2 medios, un medio de acá y otro medio de acá, voy a tener 3. Entonces, si yo a esta distancia la divido en 3, ya voy a saber cuánto es E y voy a saber cuánto es E sobre 2. ¿Y yo por qué digo que este tiene que ser la mitad E sobre 2? Para que este cono, ven acá, sea siempre un plano que me da donde se entrecruzan las luces, donde se entrecruzan las luminarias. Si este E tuviera acá más chico, si yo dividiese en 5 y esto me diese más junto acá, yo acá tendría que este cono se empieza a achicar. Y eso no me serviría, porque no es lo mismo tener el plano de trabajo acá, donde ya se entrecruzan los conos de luminaria, a que si lo tuviera acá. Si yo tuviera acá, mi plano de trabajo tendría lugares que tienen mucha luz, otros que estarían casi en sombra, de vuelta mucha luz y así. Imagínense que va a haber alguno que va a estar sentado acá, que va a tener casi sombra,
y otro que va a estar sentado acá, que va a tener mucha luz. Entonces, para que todo el mundo tenga la misma cantidad de luz, esta es la manera de poder hacer esta distancia de calcular, digamos, la distancia entre las luminarias. Vamos de vuelta para atrás. ¿Se ha entendido este concepto? Porque es muy importante a la hora de saber cómo vamos a distribuir las luminarias. Es más, hay veces, vamos más para atrás todavía, que nos da un valor n. Supongamos que n me da 17. ¿Qué harían ustedes? Ustedes podrían poder distribuir 17 luminarias en forma equidistante entre todo en el ambiente. Pondría más número de lámparas por luminaria. Ahí cambia uno de los factores. Estamos hablando del número total de luminarias, ¿no? No de lámparas. ¿Qué? ¿Qué? Si yo tuviera 17 luminarias, 17 artefactos, no podría distribuirlo en el ambiente, porque es imposible dividir, me va a quedar siempre uno que va a tener un poco más, uno más que los otros. Entonces, ¿qué hago? Díganme ustedes. Y lo redondeo 18. Agregamos uno más. Exactamente. Lo redondeamos y lo llevamos al número siguiente, porque siempre es mejor tener un hito de más, porque imagínense que es alta la posibilidad que se queme algún foco, y es alta la posibilidad que pasen 4 meses hasta que vengan a cambiarlo. Entonces es mejor que sobre y no que falte. Entonces lo llevo a 18, y ya 18 sí lo puedo dividir. Lo puedo dividir en 6 de 3, o no sé. Ya es un número que es fácil de hacer la distribución de las luminarias. Por eso ahí te interviene mucho el criterio del diseñador y el conocimiento que tenga, porque no es cuestión de que porque dé un valor aferrarse a ese valor, sino que este es un valor indicativo, y ahí surge el conocimiento y el criterio que tiene que tener cada uno cuando está diseñando esto. Bueno, hay ciertas recomendaciones que a veces son buenas y otras veces son solo recomendaciones, que tienen que ver con el tipo de luminaria, o de iluminación, mejor dicho, con la altura del local y con la distancia entre luminarias. Y con el puerco. Para una iluminación intensiva, el local tiene que tener menos de 10 metros para poder usarla, y donde dice que la distancia entre luminarias tiene que ser aproximadamente un 20% de la altura. Y lo mismo si es extensiva, semi-extensiva, y acá están 2 veces. Extensiva para más o menos 4 metros. Bueno, estos son solo recomendaciones a las cuales uno se puede aferrar o no. La verdad que no. No siempre sirven estas recomendaciones. Son para tomarlas como solo recomendaciones. Lo que sí no se puede dejar de tener en cuenta es esta cosa que tiene que ver con la mitad de la E sobre 2, para que nos den, recuerden ustedes, los conitos bien distribuidos. Bueno, hasta ahí con el método del lumen, y yo quiero que lo que les acabo de contar me lo expliquen exactamente igual cuando les pregunten los exámenes parciales o finales. Por eso les vuelvo a preguntar si tienen alguna duda de esto o han entendido todo perfectamente. Profe, ¿esto ya está en el aula virtual? ¿Cómo? ¿Esta información ya está en el aula virtual? Sí, está el método del lumen, están los apuntes ahí. Están ahí. Gracias. Profe, Sí, ¿este es el único método que vamos a utilizar para el plano? ¿Método de lúmenes? sí, este es el único método que, sinceramente, el método de las cavidades zonales son 4 clases para explicarlo. Y es complejo, necesita ya matemáticas en las cuales van a usar integrales y derivadas, y yo les pregunto ya a ustedes, ¿quién sabe usar una integral y una derivada? Yo. Todos.
Todo. Sí. Estamos en tercero. Todo. Sí, todavía no lo aprobó ni análisis 2, así que no se hagan los ansiosos porque no han aprobado, la mitad de ustedes no han aprobado análisis todavía. Entonces, ¿para qué les voy a enseñar un método que tienen que usar integrales si no saben ni la regla de 3 ciclos? Bueno, no, algunos sí saben, digo en broma nomás. O sea, me refiero, son métodos sofisticados que no vale la pena porque realmente no somos especialistas ni yo pretendo que ustedes entren en ese grado de profundidad para el cálculo de iluminación porque la materia es muy extensa. Entonces, cuando vemos luminotecnia vemos solamente las cosas más sencillas de la luminotecnia. ¿Está viendo la Yo les clase, cuento que Tamara? luminotecnia es una especialidad de la cual la gente que realmente estudia esto son varios años para poder ser técnico, diseñador de iluminaciones usando los verdaderos métodos. Sin embargo, con esto sí les sirve, sí les alcanza para tener una buena idea y van a saber si tienen que poner la cantidad de luminaria lo más aproximada posible para que quede bien. O sea, si ustedes no tienen ni idea, entre poner 1 y poner 10, cuando apliquen el método se van a dar cuenta que 6 era el número correcto y va a ser fácil de usar, porque teniendo las tablas es muy sencillo, en un ratito lo calculan. Entonces, no hace falta empezar con el método de las cavidades zonales porque no es lo más preciso que ustedes van a necesitar. ¿Estamos? Profe, ¿No? ¿le hago una pregunta? Sí. Por ejemplo, una habitación donde una porción de la habitación, una parte sea un baño, por ejemplo, monoambiente, y quedaría como dividida en dos áreas, lo que sería la habitación fuera del baño. ¿Cómo se hace? ¿Y se la divide en dos y se calcula la fórmula para las dos? ¿O? En realidad sí, porque vos esa pared te está cerrando y te está dando dos ambientes. Salvo, supongamos que en vez de, para dar un ejemplo que no sea tan grotesco, que en vez de que tengas una pared baja donde tengas dividido la cocina-comedor del dormitorio, o sea, un monoambiente que tiene una división baja. Entonces, en ese caso, la dimensión es una sola. Ahora, si la pared llega hasta el techo, ¿no es cierto? Ya te está marcando notoriamente dos ambientes que aparte de eso tienen usos distintos, ¿no? Ciertamente, un baño no se calcula la iluminación porque no hace falta, con solo poner, ya vamos a ver después cuando hagamos las instalaciones eléctricas, con solo poner dos luminarias, si el baño amerita, digamos, si vale la pena, pone uno en el medio y otro frente al lavatorio o al espejo que va a estar sobre el lavatorio para que te ilumine la cara, pues si no, si pones uno atrás te va a dar sombra sobre la cara. Cuando se quiera ir a maquillar o afeitar de noche va a estar en sombra. Entonces en un baño no hace falta ponerse a calcular porque no da un baño para calcular. Ahora, si tenés que iluminar un aula donde hay una escuela donde hay 30 aulas, bueno, ahí tenés que usar un método ya para no poner las cosas a ojo, ¿no? Normalmente en una casa habitación, en una vivienda unifamiliar, no se calculan casi todos los ambientes porque te lo dan las dimensiones, te está cantando, digamos, las dimensiones, la cantidad de luces que vos vas a poner. Pero no hace falta, ya van a ver ustedes cuando hagamos la distribución de las bocas de luz en los ambientes, y no da para mucho cálculo, porque un dormitorio mínimo va a tener una luz, ¿no es cierto? Si aparte de esa luz en el dormitorio, ustedes dejan previsto que haya dos lámparas en las mesas que se llaman justamente mesa de luz, que van al lado de la mesa, de la cama, ¿no es cierto? Bueno, ya con eso está más que bien calculado, más que bien diseñado, digamos, la iluminación. No hace falta ponerse a calcular para un dormitorio la cantidad, porque van a ser todos los números y le va a dar uno, porque la experiencia ya les está diciendo eso. Entonces, no es lo mismo que me digan, no, tengo que calcular la iluminación de un taller mecánico que tiene 10 por 50. Bueno, entonces ahí no es lo mismo suponer que vamos a poner 10 fluorescentes, porque capaz que hacen falta 50, de acuerdo al nivel de iluminación que necesita. En las viviendas, como les digo, está casi ya determinado el número de bocas de luz que hacen falta para cada ambiente. Que eso es muy sencillo, ya lo vamos a ver cuando entremos a la parte de proyecto de iluminación, de
instalaciones eléctricas. Bueno, chicos, quedan 2 minutos de clase. Quisiera hacer una consulta. Sí. El portalámparas cónico, se lo utiliza ahí como una referencia para ver cómo se comportaría los espacios, lo que vendría a ser el contacto entre las luminarias, o sirve también para focalizar la luz en determinados lugares. O sea, me refiero porque generalmente en las casas, por ejemplo, en mi casa yo tengo portalámparas, pero no es cónico, es directamente el foco colgante. Y la duda que tengo yo es que si es recomendable utilizar un portalámparas cónico como para focalizar la luz, o es solo referencia nada más en la imagen como para saber la relación de las luminarias. Bueno, una primera corrección. Los portalámparas no son cónicos, son todos iguales, porque justamente las lámparas, no sé si te acuerdas cuando hemos hablado de las lámparas, todas tienen la base que es un cilindro, que es donde va la roca. Entonces son cilindros. Claro, sí. Ahora, el artefacto donde va la lámpara, si es cónica, te va a focalizar la luz siguiendo la pendiente, por llamarlo de alguna manera, de ese cono. Si es muy abierto, va a difundir la luz en un círculo en el piso mayor. Si es muy cerrado, te va a iluminar 1 metro cuadrado en un círculo. Si es transparente ese cono, va a iluminar hacia abajo y un poquito hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces depende justamente cómo es la forma, pero lo más recomendable es que ese foco, por llamarlo de alguna manera la lámpara, esté contenido en algún artefacto. Queda menos de 1 minuto, así que si tienen otras preguntas la anotan y los vemos la próxima semana. Y hasta aquí llegamos porque si no quedo hablando solo. Bueno, luego. Nos vemos la próxima semana, chicos. Luego. Que vaya muy bien. Chao. Corazón. Hola. Terminó la clase. Terminó. Creo que es la última. Me muero si es la última clase que tengo. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Es la última. A ver, ¿dónde era que tengo que fijar? Tengo que acá. Ay, la espalda, Dios. Ay, la puta madre. No quisiera volver a tener 15. ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo quisiera volver a tener 15? ¿Qué te podés fijar en mis horarios si tengo otra materia ahora? Porque no me abre WhatsApp. Hoy es jueves. No, sábado. Bueno. No tenés ninguna. ¿Teniste cálculo avanzado? Sí, temprano. ¿Fotografía? También. Entonces no tenés ninguna. Gracias, amor. No sé, bueno, excelente asistente. Pero, te puse una pregunta. Sí, mis profesores son chantes y no hacen nada. Además de eso... no, espera. Tengo que terminar de grabar.